Bien, buenas noches a todos los que se vuelvan a conectar a la prédica del día de hoy, que hoy nos toca Santa Cena, mis hermanos. Espero que algunos que estén ahí en casa tengan a la mano el jugo de uva y un pan para que celebremos la Santa Cena. Qué importante la Santa Cena. Qué importante es la Santa Cena. Mira, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 6. Vamos a Juan 6. Dice Juan 6. Juan 6:49. Dice, vuestros padres, dijo el Señor Jesucristo, vuestros padres le estaba diciendo al pueblo judío, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ellos murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come, para que el que de él come, no muera. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 51, yo soy ese pan. Yo soy ese pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Mi carne. Qué misterio tan tremendo. El pan que yo daré es mi... ¿Qué dijo que iba a dar él, Señor Jesucristo? Iba a dar su carne. O sea, Jesucristo dio su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, ¿no te llama la atención por qué la carne? O sea, murió entregando ¿qué? ¿Qué fue lo que nos dio vida? El que él muriera en la carne. Fíjate la importancia de decir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando él descendió del cielo, ¿descendió en carne? ¿Cómo descendió? ¿En carne? ¿Qué creen que descendió? Cuando bajó del cielo. ¿No tienen ni idea? Es que sí los oigo participar. Él descendió del cielo. ¿Cómo descendió? ¿En carne? En espíritu. Amén. Él descendió en espíritu porque ¿dónde tomó la carne? De su mamá. O sea, él se hizo hombre a través de María. ¿Sí? Quiere decir que a través de María tomó un cuerpo de carne. Y esa carne que él tomó, María era una mujer que nació en este mundo. Y todos los que nacemos en este mundo, nuestra carne es una carne de pecado. Entonces, ¿esa carne que tomó el Señor Jesucristo era de pecado? Sí, vamos a Romanos 8. Dice Romanos 8:3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Pablo, lo que era imposible para la ley, por cuanto yo, dice Pablo, yo era débil. ¿Por qué era débil Pablo? Por la carne. Pablo era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿dónde tomó el pecado? En la carne. ¿Y de quién lo tomó? De María. ¿Sí? Entonces, el pecado está en la carne. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de su carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. Él condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Y dice, vamos a Isaías 53. Isaías 53 dice, vamos a ver, déjame buscarlo en donde Dios cargó el pecado con él. 6, ¿verdad? Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado ¿de quién? De todos nosotros. ¿En dónde lo cargó? En la carne. En la carne Dios cargó el pecado de todos nosotros. Él nace con un cuerpo de pecado, porque nace a través de María y María le dio ese cuerpo de pecado. Pero cuando Él fue a la cruz, Dios todavía cargó el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad, lo cargó en Jesucristo. Todo el pecado fue cargado en Él. Entonces, ¿qué fue lo que condenó el Señor? A morir. Al pecado. ¿Y cómo lo pudo vencer? ¿Cómo vences al pecado? Tú y yo, ¿cómo vencemos al pecado? Cuando no pecamos. Y el Señor Jesucristo nunca pecó. A pesar de traer un cuerpo de pecado, nunca pecó, y eso fue lo que hizo posible que pudiera vencer al pecado. ¿Qué es lo que nos vence a nosotros? ¿Qué es lo que nos lleva a la muerte? El pecado. ¿Por cuántos pecados Dios condenó al hombre, a Adán y a Eva? ¿Cuántos pecados cometieron ellos? Uno. Y con eso los condenó. Y quedaron fuera de la gloria de Dios. Con un solo pecado. Y el Señor Jesucristo cargó con todo el pecado de todos nosotros y venció todo el pecado. Amén. Vamos aquí al libro de Romanos 6.
Dice Romanos 6. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podamos andar en vida nueva. ¿Sí? Así es que el Señor Jesucristo, al ir a la cruz, venció al pecado. ¿Sí? Dice en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? Así es que versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se puede enseñorear más de Él. ¿Por qué no se puede enseñorear la muerte del Señor Jesús? ¿Por qué? Porque ya venció a quién. ¿Y la muerte es el pecado? Romanos 7. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que el Señor Jesús tenía que morir en un cuerpo de carne, ¿no? Él tenía que morir en un cuerpo de carne, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos aquí a Colosenses. Colosenses 2. Dos 11. En Cristo también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ahora, ve cómo venció. El Señor Jesucristo, versículo 14, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de decretos contra nosotros? Que si tú cometías pecado, ¿estabas qué? Es destituido. Que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y ahí venció a Satanás despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Amén. Entonces, regresando a Juan 6, volvemos a poder entender este versículo que nos está hablando el Señor el día de hoy. Juan 6.
Juan 6, 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, ¿qué es lo que nos da el Señor? Yo les daré, el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así es que, versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en ti. El que come mi carne, el que come ¿qué? Mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera. Quiere decir que el Señor Jesucristo, estando en un cuerpo de pecado, no pecó. Amén. Estando en un cuerpo de pecado, nunca pecó. Y la meta tuya y mía es que tú no vuelvas a pecar. Sin embargo, somos pecadores y fallamos. Pero gracias a su misericordia, ¿sí?, que nos vuelve a levantar. ¿Sí? Dice versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí? Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el de vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo como la carne? ¿Cómo como esta carne? ¿Cómo me como a Cristo? En la Santa Cena estamos mostrando una manera física de que comemos el pan y el pan vivo es Él. Cuando tomamos el jugo de uva, estamos en nuestras conciencias mostrando que es la sangre de Cristo. Pero ¿estás de acuerdo que eso no te cambia? Eso te recuerda lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué es lo que te cambia a ti y a mí? ¿Y su palabra de dónde viene? ¿Pero quién la envía? Viene del Padre. Amén. Viene del Padre. Bien importante esto. ¿De dónde viene? Del Padre. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Dice,
2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Como está escrito, cosas que ojo ¿qué? No vio, ni ningún oído ha oído. Cosas que ojo no vio. O sea, que nunca has visto. Ni tu oído ha escuchado. Y esto no ha subido, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién las ha preparado? Dios. Amén. ¿Dónde está Dios? En el tercer cielo. Pero Dios, estando en el tercer cielo, nos la reveló a nosotros. ¿Por quién nos la revela? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así es que la palabra a ti te llega por medio de ¿quién? El Padre la envía, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en ningún hombre, son las que Dios tiene para ti y para mí. Y cuando tú recibes esa palabra, estás comiendo de Cristo. Y estás comiendo de su carne. Porque esa carne nunca pecó. Y esa carne venció al pecado. Y esa palabra, ese alimento que tú recibes va a hacer que tú nunca peques. Porque eres transformado por medio de la palabra que viene del cielo. ¿Me entiendes? No sé si vamos a entender, o sea, este libro lo den todos los cristianos de la tradición. ¿Estás de acuerdo que este libro también lo leen los testigos de Jehová? Estos libros lo leen muchísimos estudiosos. Mucha gente conoce la Biblia. En las escuelas se enseña. ¿Sí o no se enseña la Biblia en muchas escuelas? En Estados Unidos era común que en las escuelas se enseñara, hoy ya lo permiten. Pero este libro, enseñado de aquí para allá, no cambia a nadie. Pero el que come de Cristo, que viene del cielo, el que come de su carne, entonces tiene vida eterna. Porque eso que comemos nos va a permitir comer su carne, que su carne nunca pecó, para que tu carne nunca peque. Tienes un cuerpo de pecado. Jesús tenía un cuerpo de pecado, pero él se venció. Vamos a leer un versículo que nos va a poder ampliar un poco más esto. Miren, vamos al libro de Efesios. Voy a leer rápidamente esto que nos incluye. Efesios 2:11. Por tanto, acuérdate de que en otro tiempo tú y yo, nosotros, los gentiles, en cuanto a la ¿qué? Éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora tú y yo en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos ¿qué? ¿Gracias a qué? A la sangre de Cristo. Porque con la sangre nos limpió, ¿no? Nos limpió en el Espíritu, ¿no?
¿Con qué te limpió Dios en el Espíritu? Con su sangre. ¿Con qué limpiaba Dios el pecado del pueblo? Con la sangre. Ahora, ¿Jesucristo te limpió a ti de pecado? Con su sangre. Versículo 14. Porque Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo. Aboliendo, ¿qué significa abolir? Dar por terminado. ¿No? Abolir es, se abolió la esclavitud, ya, se acabó la esclavitud. Y el Señor Jesucristo abolió ¿en dónde? En su carne las enemistades. Abolió lo que decíamos ayer, la ley de qué? Expresados. A ver, si yo te muestro la ley aquí, ¿está expresada en ordenanzas? Cuando Moisés bajó con las tablas, ¿traía los mandamientos en tablas? ¿Y eran expresados? ¿Y eran expresados en ordenanzas? ¿Qué decía la ley? No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás. Todos eran ordenanzas, ¿no? La ley expresadas en ordenanzas. Pues esas las abolió el Señor. Terminó con ellas. Entonces, cuando tú recibes mandamiento por ordenanza, no vas a cambiar. Porque nadie cambió por la ordenanza. ¿Cuántas veces nos dijeron no hagas esto? Y lo hicimos. Pero ¿qué sucedió cuando tú recibes del Padre del cielo la carne de Cristo, que no pecó? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Amén? ¿Te das cuenta? Que todos nosotros los cristianos hemos estado diciendo esto desde el domingo, y en especial, desde el lunes en especial, desde este lunes, que siempre estamos diciendo, es que tienes que obedecer, ¿no? Tienes que obedecer, pero no lo logras hacer. No lo logras hacer. ¿Por qué no logras obedecer a Dios? Porque es mandamiento expresado ¿en qué? En ordenanzas. Pero cuando viene del cielo, es diferente. Porque entonces ese pan, que es la carne del Señor Jesucristo, ese pan sí te cambia. Amén. La palabra de Dios, ¿cómo nos llega? ¿Porque la leemos o porque nos viene del cielo? Porque nos viene del cielo. Amén. ¿Cómo le llegó la palabra de Dios al pueblo judío cuando Moisés bajó? Se la dio Dios, la escribió en tablas, pero entonces ya escrita en tablas, ¿cómo la recibió el pueblo? Escrita en ordenanzas. Cuando tú recibes la palabra del cielo, eso nos cambia. Amén. Eso es lo que nos cambia. Regresando aquí a Primera de Corintios.
Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos, ¿qué hablamos nosotros? ¿Sabiduría de quién? De Dios en misterio. Así es que lo que tú recibes del cielo es sabiduría de Dios. ¿Y Dios dónde está? En el tercer cielo. Hace cuenta que la palabra de Dios que tenemos aquí escrita es nuestra referencia porque esta es la palabra de Dios, pero la revelación la tienes de allá hacia acá, del cielo para ti. Amén. Por medio del Espíritu de Dios. Y esa palabra viene, ¿sí?, del cielo de Jesucristo, de su carne, que nunca pecó. Para que tú nunca peques. Amén. Mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué hizo Dios? La predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir, ¿qué necesito yo para ser glorificado? ¿Qué necesito para ser glorificado? No pecar. Y para no pecar, yo necesito la carne de Cristo, que me va a cambiar. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene que vida eterna. Regresemos aquí a Juan. Juan 6. Juan 6, 49. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. ¿De dónde venía el maná? Cuando Dios envió el maná, ¿de dónde venía? Del cielo. ¿Sí? Dice, versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo. El que de él come, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió ¿de dónde? A ver, Señor, tú descendiste, tú eres el pan que descendiste del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi. Pero si tú veniste en espíritu, Señor. ¿Pero cómo regresó? ¿Con un cuerpo qué? ¿Y era un cuerpo de carne? Amén. Mira, veamos el libro de Hechos. Hechos 1. Hechos 1, hablando el Señor Jesús con ellos, con un cuerpo glorificado. ¿Los discípulos volvieron a ver a Jesús resucitado? Sí. ¿Con un cuerpo de carne? Un cuerpo glorificado. Pero un cuerpo de carne. Y les dijo el Señor, versículo 9, y dicho habiendo estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo ¿qué? Este mismo Jesús, que es el Señor, este mismo Jesús, amén, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces Él se fue con su cuerpo glorificado, ¿no? Pero como hombre. ¿Se fue como hombre? ¿Sí? Se fue como hombre. Igual que tú, pero yo con un cuerpo glorificado. ¿Y cómo recibió ese cuerpo glorificado? Porque condenó al pecado. ¿En dónde? En la carne. Primera de Corintios 15. Dice Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fue cargado el pecado en su cuerpo de pecado, pero Él venció al pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Así es que Jesucristo primeramente apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y aún ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Quiere decir que Jesucristo apareció con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Primera de Corintios 15 dice 15:53. ¿Por qué es necesario? ¿Es necesario qué? Que esto corruptible, ¿qué es lo que tienes corruptible? La carne. Se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Con qué me matabas? Con el pecado. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón, la espada con la que te pueden matar, ¿sí? Con la que mueres, es el pecado. Pero cuando esto vence al pecado, ya el aguijón no puede, ¿no? Y el aguijón no puede. El aguijón de la muerte dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Sí? Amén. ¿Qué es lo que te va a dar vida eterna? ¿Qué es lo que te va a asegurar ir al cielo? No pecar. Y el Señor Jesucristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué necesito para yo acabar con el pecado?
comer la carne de Cristo, que nunca pecó. ¿Y esa carne de dónde viene? Del cielo. Ya Él cuando regresó. Porque cuando Él bajó, tomó un cuerpo de pecado. Pero venció al pecado. Pero cuando Él regresó con un cuerpo glorificado. Y si tú comes de ese cuerpo glorificado, que es Cristo, que viene del cielo, eso te cambia a ti y a mí para que puedas vencer al pecado. Amén. Pero esa palabra, ¿de dónde tiene que venir? Del cielo. Amén. Cuando tú recibes la palabra del cielo, ¿qué necesito para recibir la palabra del cielo? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Cuando oigo la palabra de Dios, ¿de dónde me viene la? Mira, vamos a Primera de Pedro. Dice 1 Pedro 1:12. A esto se les reveló, o sea, a los profetas, que no para sí mismos, o sea, esta manera en que Dios nos da la palabra, no se les fue dado a los profetas del Antiguo Testamento, sino fue ¿para quién? Para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. ¿Por quién? Los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, las cuales nos son reveladas por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Entonces, cuando tú estás orando y tú le estás pidiendo a Dios que te diga qué tienes que hacer, el Espíritu Santo va al cielo, toma la palabra y te la trae a ti. Amén. Y estás comiendo de Cristo. Amén. Y el Señor se va a apoyar siempre en lo que está escrito, pero ya no es la palabra escrita en papel o en tablas expresados en ordenanzas, sino es porque viene del cielo. ¿Sí me están entendiendo? Es porque viene del cielo. Y entonces se cumple lo que dice el Señor Jesucristo, que tú estás comiendo de Él, porque Él es el Señor. Amén. Estás comiendo de Él. Regresemos para terminar. Vamos otra vez aquí a Juan 6. Juan 6, 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No podían entender esto. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene ¿qué? Vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero,
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también que vivirá por mí. Amén. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y fíjate lo que pensaron los demás. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos les dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sí? ¿Quién la puede oír? ¿Sí? Pero fíjate qué respuesta les da el Señor Jesús. Sabiendo Jesús en sí mismo que ¿quién? Sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Que coman mi carne? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre, ¿qué? Al Hijo, ahora, ¿qué? Subir al Hijo del Hombre con un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Para que Él te envíe ahora de su carne, que nunca pecó, que viene del cielo, para que tú puedas cambiar. Los que han predicado el Evangelio, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y enviado de dónde? Del cielo. Wow, está bien revelador esto. Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, amén. Mis hermanos, tenemos que comer la carne de Cristo. Cuando tú comes, cuando escuchas la palabra por medio del Espíritu Santo, estás comiendo palabra que viene del cielo. Amén. No es la palabra sí, sino es la palabra sí. Es como si esto fuera una referencia que nunca se va a salir el Señor, para que tú no seas engañado. El Señor siempre te va a contestar conforme a lo que está escrito, pero te lo va a mandar del cielo. Amén. Así es que cuando tú y yo llevamos a cabo la Santa Cena, estamos reconociendo que lo que queremos hacer es comer a Cristo, porque eso es lo que nos va a cambiar. Cuando tú celebras la Santa Cena y agarras este pan, que es una galleta, que es un pan, en tu conciencia dices, yo seguiré comiendo de la carne de Cristo que viene del cielo. Y cuando bebes su sangre, con esa sangre te sigue limpiando el Señor de pecado, porque te sigue transformando día con día. Amén. Así es que vamos a celebrar esa Santa Cena hoy. Y si estás ahí en tu casa y te preparaste ahí, que vayas por el pan, por una galleta y un jugo de uva y celebres la Santa Cena, ¿sí? Celebres la Santa Cena del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Así es que ponte de pie y te invito a que te pongas de pie. Señor mío. Dice Primera de Corintios 11.
Dice 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo. ¿Cómo me puedo probar a sí mismo? Señor, he pecado. Te he fallado, Señor. Aún sigo haciendo pecado. Yo te ruego y cierra ahí tus ojos y pruébate a ti mismo. Y dile, Señor, te pido perdón. Me pruebo a sí mismo. He pecado, Señor. Pero yo te ruego, me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Y reconoce ahí tus errores. Reconoce qué cosas has hecho mal. Y pídele perdón a Dios. Y ahora pídele que este pan, que es una galleta, simule la carne de Cristo, que es la que nunca pecó y que fue glorificado. Y cuando tú comes es la carne de Cristo, estás comiendo eternidad, porque Dios te va a cambiar para que tú venzas al pecado. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, yo te pido perdón por mis pecados, por mis ojos, por mis oídos, por mi comportamiento, Señor, porque te he fallado, Señor. Por eso, mi Señor omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, te pido perdón. Y te pido, Señor, me sigas dando de esa carne de tu cuerpo, Señor, para que yo pueda vencer estos pecados que cometo, Señor. Y por eso en esta noche, Señor, yo recuerdo y deseo seguir comiendo de ti. Deseo seguir comiendo de ti. Y comamos el pan que para ti y para mí representa el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Comamos el pan. Señor, este jugo de uva, Señor, para mí representa tu sangre, Señor. De ese nuevo pacto. Yo estoy en un pacto nuevo, Señor, donde tú me estás cambiando. Señor, límpiame de todo pecado con tu sangre preciosa, Señor. Porque si decimos que no hemos pecado, mentimos, Señor. Y yo te pido perdón por mis pecados. Y tomemos este jugo que representa la sangre de Cristo. La sangre con la cual somos limpiados. Tomemos la copa. Padre mío, el que come tu carne y bebe tu sangre, tiene vida eterna. Te doy gracias, Señor, por la vida eterna que me has dado, Señor. Sígueme transformando. Pídele al Señor, sígueme cambiando, Señor. Cámbiame para que sea yo como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, mis hermanos. Dios me los bendice mucho.